La historia comienza en el corazón de Medellín, en el barrio Laureles, un vecindario que en 1974 estaba marcado por la tranquilidad de sus calles arboladas y el ritmo pausado de la vida cotidiana. En esos días, Laureles era un lugar en donde las familias se conocían. Las ventanas se abrían por la mañana para que el aire fresco del valle se colara en las casas, y la vida transcurría entre charlas en las esquinas, en las tiendas de barrio y en las plazas. Había algo en Laureles que lo hacía sentir diferente a otros sectores de la ciudad. La tradición, el respeto por las raíces familiares y la sencillez de sus habitantes, muchos de ellos oriundos de las montañas de Antioquia. En medio de este ambiente, la carnicería Los Hermanos se había ganado una reputación intachable. Fundada en los años 40, la carnicería se encontraba en una esquina estratégica de la carrera 73 con calle 33. Era el lugar al que acudían los vecinos del barrio para abastecerse de carne fresca, y su nombre resonaba en las conversaciones de los domingos, cuando las familias se reunían para compartir una buena comida. Los Hermanos no era solo un negocio, sino una institución local. Desde sus vitrinas, siempre impecables, se exhibía una variedad de cortes de carne que eran el orgullo de la carnicería, conocida por su calidad y frescura. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, algo raro comenzaba a ocurrir. Cada mes, Los Hermanos vendían exactamente 847 kilogramos de carne, una cifra que parecía mantener una regularidad casi inquietante. Pero cuando los inspectores revisaban los registros de compra, algo no encajaba. La carnicería compraba solo 623 kilogramos a sus proveedores oficiales. Había una diferencia de 224 kilogramos, una cantidad que no podía explicarse con simples intercambios entre carniceros ni con la compra ocasional de carne de fincas locales, como solía ocurrir en los negocios familiares. Sin embargo, en un barrio donde todo parecía funcionar con una paz casi utópica, nadie cuestionaba ese desfase. La comunidad, sumida en la rutina y la confianza ciega en lo que siempre había sido, prefería no preguntar de dónde provenía esa carne extra. Después de todo, Los Hermanos no solo abastecían a las familias más humildes, sino también a algunas de las más respetadas de Laureles. Pero, ¿quién en su sano juicio podría imaginar que detrás de esos 224 kilogramos adicionales se escondía algo mucho más oscuro? Nadie, hasta ese momento. Fue entonces cuando el inspector sanitario Rodrigo Mendoza, un hombre de 34 años con más de 10 de experiencia en el campo, fue asignado a realizar una inspección de rutina en la carnicería. Mendoza era un hombre meticuloso y, aunque su trabajo consistía principalmente en verificar las condiciones de salubridad de los establecimientos, su instinto de investigador lo hacía mirar más allá de lo evidente. Al llegar a Los Hermanos, todo parecía estar en orden. Las vitrinas brillaban, las básculas estaban calibradas y el local estaba limpio, tal como lo esperaba. Don Evaristo Uribe, el patriarca de la familia, lo recibió con una sonrisa abierta y un gesto amable, como si no hubiera nada de qué preocuparse. «Bienvenido, inspector. ¿Qué le puedo ofrecer hoy?», le preguntó don Evaristo mientras lo conducía por el local, mostrándole las vitrinas llenas de carne fresca y perfectamente cortada. Mendoza asintió, conociendo la reputación de Los Hermanos, pero no dejó que eso lo distrajera de su labor. Sabía que en su trabajo, la apariencia nunca era suficiente. Se dedicó a revisar los registros de compra y venta con detenimiento, buscando cualquier tipo de irregularidad. Fue entonces cuando lo encontró: la discrepancia entre lo que la carnicería compraba y lo que vendía. 224 kilogramos de carne no podían desaparecer así como así, sin dejar rastro. La diferencia no era pequeña, y si bien Mendoza entendía que en el comercio de carnes había muchos factores informales, la cantidad era considerable. Pensó en el posible truco. Quizás la familia estaba comprando carne de proveedores no oficiales, o tal vez había algún tipo de trueque entre carniceros. Sin embargo, esa diferencia seguía inquietándolo. Quizás podría ser una compra no registrada de algún proveedor de confianza, pensó Mendoza mientras anotaba el detalle en su libreta. Pero algo en su interior le decía que debía ir más allá. Algo no cuadraba, y esa diferencia en los registros no era algo que pudiera ignorar. Sabía que muchos comerciantes de barrio no siempre manejaban sus compras de manera completamente formal, pero en ese momento, las piezas del rompecabezas no terminaban de encajar. Mendoza no se dejó llevar por la simpatía de don Evaristo, ni por las palabras suaves del hombre. Decidió ir más allá, cuestionar más profundamente, pues en su experiencia nunca había visto una diferencia tan grande en un negocio tan pequeño. A pesar de la confianza que el barrio tenía en Los Hermanos, Mendoza sentía que debía descubrir más.
Don Evaristo, dijo, mirando de nuevo los registros, entiendo que las familias comerciantes tienen sus propios proveedores, pero me gustaría echar un vistazo a sus archivos más antiguos, si es posible, solo para revisar el historial de compras y ventas. El procedimiento lo requiere. Don Evaristo, aunque un tanto sorprendido, no mostró signos de nerviosismo. Por supuesto, inspector, si necesita ver algo más, no tiene problema. Aquí todo está en orden, respondió con su tono amigable. La verdad es que Mendoza no estaba convencido de la respuesta. Al igual que muchas veces en su carrera, había aprendido a desconfiar de los detalles que otros pasaban por alto. Algo en la actitud de don Evaristo, su forma de evadir preguntas directas, lo hacía sentir que estaba ante algo más grande de lo que parecía a simple vista. ¿Y el sótano?, preguntó Mendoza, con voz firme, a pesar de que sabía que la respuesta podría ser delicada. Don Evaristo titubeó por un momento, mirando a los lados como buscando la mejor manera de responder. El sótano es un área privada, inspector. Solo lo usamos para productos especiales, que requieren un poco más de atención, explicó. Mendoza lo miró fijamente, sabiendo que no podía dejar de lado esa respuesta. Según las normativas, todo establecimiento debe tener sus áreas de almacenamiento inspeccionadas. No hay excepciones, don Evaristo, insistió. El hombre parecía vacilar, pero finalmente asintió. Está bien, inspector. Vuelva mañana por la noche y con gusto le mostraré lo que tenemos en el sótano. Es una tradición familiar, y como toda la familia Uribe, tiene su tiempo y su forma, respondió, con una sonrisa que no lograba esconder una ligera tensión. Mendoza se sintió incómodo, pero aceptó la invitación. Salió de la carnicería con más dudas que certezas. Había algo en esa respuesta que no le gustaba. El hecho de que se le pidiera regresar en otro momento, en la oscuridad de la noche, solo alimentaba sus sospechas. ¿Por qué no permitirle el acceso inmediato al sótano, como estaba estipulado en el protocolo? ¿Qué guardaban allí que no podían mostrar a plena luz del día? A medida que caminaba por las calles de Laureles, Mendoza no pudo evitar preguntarse si realmente estaba a punto de destapar algo que nadie había visto. En un barrio donde las tradiciones parecían estar por encima de todo, este pequeño misterio lo consumía. Decidió que debía investigar más a fondo, aunque eso significara enfrentarse a lo que el barrio prefería no ver. Hay algo más aquí, pensó Mendoza, mientras se perdía entre las calles del barrio, sin saber que esta simple discrepancia en los registros lo llevaría a una de las investigaciones más inquietantes de su carrera. ¿Alguna vez has notado algo extraño en un lugar que parecía perfecto? Es fácil pasar por alto las pequeñas diferencias, pero a veces esos detalles son los que marcan la diferencia. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que algo no cuadra, pero lo dejaste pasar? Quédate conmigo, porque lo que viene te sorprenderá. Esta historia no es solo sobre carne, es sobre lo que sucede cuando ignoramos las señales de alerta. Al día siguiente, Mendoza regresó a la carnicería a Los Hermanos con la esperanza de resolver el misterio que lo había desconcertado. La noche anterior, las palabras de don Evaristo sobre las tradiciones familiares y los productos especiales habían quedado dando vueltas en su cabeza. No podía evitar sentirse incómodo con la negativa del dueño a permitirle revisar el sótano de inmediato. Mendoza sabía que su responsabilidad como inspector no solo era asegurarse de que los alimentos fueran aptos para el consumo, sino también garantizar que no existieran prácticas que pusieran en peligro la salud de la comunidad. El protocolo era claro: cualquier área de almacenamiento debía ser inspeccionada, sin excepciones. Y el sótano, con su acceso restringido, era una excepción que no podía dejar pasar por alto. La mañana estaba especialmente cálida, y el barrio, como siempre, parecía sumido en la tranquilidad de la vida cotidiana. Sin embargo, para Mendoza, esa calma era solo una capa superficial que ocultaba lo que sospechaba que era un problema mucho más grave. Cuando llegó a la carnicería, don Evaristo lo recibió de manera cordial, como siempre, pero con una ligera tensión en los ojos, algo que Mendoza no pasó por alto. «Buenos días, inspector. Qué bueno que regresó. Como le dije ayer, el sótano está cerrado para las inspecciones diarias, pero con gusto le mostraré todo lo que necesite ver», dijo don Evaristo, con una sonrisa que intentaba disimular la incomodidad. Mendoza, decidido a no dejarse intimidar por la cortesía del hombre, replicó con firmeza: «Don Evaristo, usted sabe tan bien como yo que el protocolo establece que todas las áreas deben ser revisadas. No es una solicitud personal, es un requisito legal».
Su voz sonaba más segura de lo que realmente se sentía, pero su experiencia lo había enseñado a no ceder ante excusas vacías. Don Evaristo suspiró, como si estuviera pesando sus palabras antes de responder. Ya le he explicado, inspector. El sótano es una zona especial. No puedo abrirlo a cualquier hora. Es un espacio para productos que requieren un tratamiento especial. Es algo que ha sido manejado así por generaciones en la familia Uribe. Tradiciones que vienen de nuestros abuelos, insistió, y su tono se hizo un poco más firme, como si intentara evitar que la conversación fuera más allá. Mendoza, con el ceño fruncido, no aceptó la respuesta. ¿Tratamientos especiales? No es la primera vez que escucho eso, don Evaristo. Pero ni las mejores tradiciones familiares están por encima de la ley. Si no me permite revisar el sótano ahora, tendré que proceder con las medidas correspondientes. Había algo en la forma de hablar de don Evaristo que no le terminaba de convencer. Su evasión parecía demasiado calculada. Mendoza podía notar cómo las manos del hombre comenzaban a temblar ligeramente cuando hablaba de la tradición. Esa era la señal de que había algo más de lo que se estaba dejando ver, y su instinto le decía que debía insistir. Por favor, inspector, lo que le estoy pidiendo es que sea respetuoso con nuestra forma de trabajar. Vuelva mañana por la noche y le mostraré lo que necesite ver, insistió don Evaristo, ya con tono de súplica. Lo lamento, don Evaristo, pero no puedo aceptar esa condición. Esto no es solo una cuestión de tradiciones, sino de salud pública. Si no se me permite acceder al sótano, tendré que iniciar una inspección más profunda. Y eso incluye contactar a las autoridades competentes si es necesario, replicó Mendoza, sin dejar lugar a dudas. El hombre parecía atrapado entre sus propias palabras. Después de un largo silencio, don Evaristo finalmente cedió y le entregó una llave vieja y metálica. Aquí está. Esta es la llave del sótano. Lo acompañaré, pero por favor, le pido discreción. Mendoza aceptó la llave, aunque su incomodidad seguía creciendo. Sabía que no era común que un establecimiento estuviera tan reacio a mostrar su funcionamiento interno. Las palabras tradición familiar sonaban cada vez más como una excusa vacía para ocultar algo mucho más perturbador. Con la llave en mano, Mendoza decidió que no podía dejar que la situación quedara así. Aunque había conseguido acceder al sótano, sentía que algo mucho más grande estaba en juego, y el misterioso comportamiento de don Evaristo solo alimentaba sus sospechas. No queriendo depender únicamente de lo que le permitieran ver en la carnicería, Mendoza decidió continuar su investigación por su cuenta. Sabía que no iba a encontrar respuestas fácilmente, pero también era consciente de que, en su trabajo, el más mínimo detalle podía abrir una puerta a algo mucho más grande. Así que comenzó a hablar con los vecinos del barrio, buscando pistas que lo pudieran llevar por el camino correcto. Su primer destino fue la droguería San Rafael, un pequeño establecimiento de la zona, propiedad de don Hernando, un hombre mayor que, como muchos en Laureles, había sido testigo del paso del tiempo en el barrio. Al entrar a la droguería, el olor a medicamentos y hierbas se mezclaba con el aroma de café recién hecho. Don Hernando estaba detrás del mostrador, como siempre, atendiendo a sus clientes habituales. Mendoza se acercó a él con la esperanza de obtener más información sobre los hermanos. Sabía que los rumores podían ser una fuente valiosa de pistas, y don Hernando, por ser un hombre de confianza en la comunidad, podría saber más de lo que parecía. Don Hernando, ¿cómo está? Saludó Mendoza, procurando sonar amigable mientras observaba las estanterías llenas de productos de todo tipo. Bien, inspector, bien. ¿En qué le puedo ayudar? Respondió farmacéutico, con su voz grave y pausada. Mendoza no perdió tiempo. Quería preguntarle sobre los hermanos. He estado revisando los registros de su carnicería y noté algo raro. ¿Sabe si hay alguna razón por la cual venden más carne de la que compran? Don Hernando lo miró con cierto aire de sorpresa, pero pronto recobró su compostura. ¿Eso? Ah, bueno, los Uribes son una familia muy respetable. Son buenos empresarios, muy serios. Nunca he tenido problemas con ellos, dijo, encogiéndose de hombros. ¿Qué puede haber raro en que vendan un poco más? El negocio ha crecido con el tiempo, y claro, ellos compran de todo lado, de varias fincas. Mendoza asintió, pero en su interior sentía que algo no encajaba. La respuesta de don Hernando era demasiado superficial, como si intentara desviar la conversación. ¿Y ha notado algo extraño últimamente en el barrio? ¿Alguna persona que no suele comprar ahí? ¿O quizás alguna que no se vea tan bien alimentada? El farmacéutico lo miró fijamente antes de responder. No,
Inspector. Los Uribes siempre han tenido una buena clientela, y sus cortes son de primera. No me preocupo por esas cosas. Cada quien compra donde quiere. Es lo que siempre se ha hecho en el barrio. Aunque las palabras de don Hernando parecían inocentes, algo en su tono lo hizo sentir que no estaba recibiendo toda la verdad. Era obvio que no quería entrar en más detalles. Mendoza decidió que debía buscar más respuestas, pero en ese momento, su instinto le decía que algo más grande estaba ocurriendo en Laureles, algo que muchos preferían no ver. La inquietud de Mendoza solo crecía a medida que se adentraba en su investigación. Ya no se trataba solo de una discrepancia en los registros de compra y venta de carne, ni de la negativa a inspeccionar el sótano. Había algo más profundo, algo que afectaba al barrio en su conjunto, y Mendoza comenzaba a entender que las piezas de rompecabezas no solo involucraban a los hermanos, sino a toda la comunidad de Laureles. En su siguiente paso, Mendoza decidió hablar con el doctor Jairo Sánchez, un médico rural que había atendido a muchas de las familias del barrio a lo largo de los años. El doctor Sánchez tenía una reputación en la zona, siendo conocido por su dedicación y su cercanía con los pacientes, especialmente con las familias que vivían en las zonas más alejadas del barrio. Cuando Mendoza lo contactó, el doctor accedió de inmediato a hablar con él. Lo que le voy a contar no lo he dicho a nadie más, inspector, pero creo que ya es hora de que alguien sepa la verdad. Comenzó el doctor Sánchez, mientras revisaba unos expedientes médicos en su consulta. Desde hace algún tiempo he notado algo extraño. En los últimos años, muchos de los niños que atiendo aquí en el barrio están sufriendo de desnutrición. Es algo que no tiene sentido, porque Laureles, aunque es un barrio tradicional, no debería estar pasando por este tipo de problemas. Sin embargo, esos niños tienen algo en común. Todos pertenecen a familias que no compran en los hermanos. Mendoza se quedó en silencio por un momento. La información lo golpeó con fuerza. No solo había un patrón en las familias que no compraban allí, sino que, en el caso de aquellos que sí lo hacían, había algo aún más extraño. El doctor Sánchez continuó, mostrando a Mendoza algunas de las muestras de sangre de los niños que había analizado. Los niños que compran en los hermanos no presentan los mismos síntomas. En su mayoría, tienen niveles de proteínas mucho más altos, y su salud parece ser, en teoría, excelente. Pero hay algo raro en esos resultados. He encontrado trazas de compuestos que no deberían estar presentes en la dieta normal de una persona. En algunas muestras, parece que los niños han consumido algo más, algo que no tiene explicación. El doctor Sánchez hizo una pausa, mirando fijamente a Mendoza. Lo que no entiendo, inspector, es cómo estas familias pueden estar tan bien alimentadas, mientras que otras están luchando contra la desnutrición. Pero lo más extraño de todo es que las muestras de sangre de esos niños presentan algunas proteínas que no deberían estar allí. Es como si hubieran estado expuestos a una dieta distinta de la que dicen estar siguiendo. El doctor no pudo evitar un gesto de preocupación mientras guardaba los documentos médicos. Mendoza, por su parte, empezaba a conectar puntos que hasta ese momento le habían parecido aislados. ¿Qué tipo de carne estaban consumiendo esos niños? ¿De dónde venía realmente esa proteína extra en su sangre? La conversación con el doctor Sánchez dejó a Mendoza con más preguntas que respuestas. Necesitaba saber más, no solo sobre las enfermedades, sino sobre las costumbres y comportamientos de las familias en el barrio. Fue entonces cuando recordó a doña Carmen Restrepo, la directora de la escuela primaria local. Doña Carmen era una mujer respetada, una de las figuras clave del barrio, que conocía a todos los niños y sus familias. Mendoza pensó que ella podría tener información valiosa, especialmente en cuanto a los comportamientos extraños de los niños. Cuando Mendoza se presentó en la escuela, doña Carmen lo recibió con amabilidad, aunque su rostro mostraba una ligera preocupación al ver al inspector. Sabía que el trabajo de Mendoza no era fácil, pero nunca imaginó que sus sospechas adentrarían tan lejos en su propia comunidad. «Inspector, he estado esperando que alguien más hiciera preguntas», dijo doña Carmen mientras lo conducía a su oficina, un pequeño pero acogedor espacio lleno de libros y papeles. «Los niños están hablando de cosas que no entiendo. Algunos de ellos han comenzado a dibujar cosas extrañas, cosas que no parecen normales para niños tan pequeños». Mendoza, intrigado, pidió ver los dibujos. Doña Carmen abrió un cajón y sacó una carpeta llena de dibujos infantiles, la mayoría de ellos coloreados con crayones. Al observarlos, Mendoza notó patrones recurrentes, mesas rojas, figuras humanas con expresiones inexpresivas, escaleras que conducían a sótanos oscuros,
y escenas con platos y cubiertos en la mesa que parecían tener un tono rojo intenso, como si se tratara de algo más que comida. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Mendoza, mientras pasaba las páginas, sintiendo una creciente incomodidad. Lo más raro es que cuando les pregunto sobre esos dibujos, los niños se quedan callados, como si tuvieran miedo de hablar, explicó doña Carmen. Al principio pensé que era solo una fase, algo típico de la edad, pero la frecuencia con la que mencionan las ceremonias familiares me tiene preocupada. Algunos me han dicho que sus padres los despiertan a medianoche para asistir a estas reuniones especiales, pero cuando les pregunto más detalles, se callan como si supieran que no deben hablar de eso. Mendoza comenzó a sentirse como si estuviera ante un velo que cubría una verdad mucho más oscura. Los niños no solo dibujaban escenas extrañas, sino que hablaban de rituales, de ceremonias nocturnas. Mendoza volvió a mirar los dibujos. Las escaleras, los platos rojos, los sótanos, todo parecía señalar a lo mismo. Una tradición familiar secreta que nadie se atrevía a cuestionar. ¿Qué tipo de tradición era esa? ¿Y qué estaba realmente ocurriendo en esos sótanos? Doña Carmen mostró más dibujos, algunos con representaciones más explícitas de la mesa redonda, con figuras humanas alrededor, todos con los platos llenos de algo que no podía identificar. La conexión entre estos dibujos y las familias que compraban en los hermanos era cada vez más clara, pero también más aterradora. Hace 3 años, algunos de esos niños empezaron a comportarse de manera diferente, dijo doña Carmen, bajando la voz. Pesadillas recurrentes, comportamientos extraños, miedo a la oscuridad. Es como si hubieran estado expuestos a algo que no comprenden bien, algo que los está marcando, aunque no sepan qué es exactamente. Mendoza escuchaba en silencio, procesando lo que escuchaba. Sabía que la relación entre los dibujos y las ceremonias familiares de las que hablaban los niños no era coincidencia. Todo apuntaba a una tradición oscura, que nadie se atrevía a cuestionar. Y lo más inquietante era que esas mismas familias que estaban relacionadas con estos rituales parecían estar bien alimentadas, con niños saludables, a diferencia de los otros que sufrían de desnutrición. El caso de los hermanos había comenzado como una simple inspección, pero pronto Mendoza se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más grande y oscuro. Los registros, las enfermedades extrañas, los dibujos de los niños, las ceremonias misteriosas, todo parecía apuntar a un secreto muy bien guardado en el sótano de la carnicería. Mendoza ya no podía ignorar la creciente sensación de que algo siniestro estaba ocurriendo en el corazón de Laureles. Había una línea invisible entre la normalidad y la oscuridad, y él estaba a punto de cruzarla. Decidido a llegar al fondo de todo, Mendoza decidió regresar a la carnicería esa misma noche. Algo le decía que la verdad no saldría a la luz a plena luz del día. Era la única oportunidad que tenía para descubrir lo que realmente ocurría allí, y no pensaba dejarla pasar. Esta vez no iría solo. Necesitaba un testigo imparcial, alguien que pudiera corroborar lo que fuera que estuviera a punto de encontrar. Así que llamó al doctor Jairo Sánchez, quien accedió a acompañarlo. El doctor había sido el primero en notar los patrones extraños en la salud de los niños, y su presencia sería fundamental para documentar lo que sucediera esa noche. La noche estaba quieta y oscura, con el cielo despejado sobre Laureles. Cuando Mendoza y el doctor llegaron a la carnicería, la puerta estaba cerrada al público, pero las luces tenues en el interior indicaban que alguien estaba allí. Don Evaristo, el dueño, los recibió en la entrada con una sonrisa que ya no parecía tan cálida. Esta vez, había algo en su mirada que no lograba ocultar, algo que Mendoza interpretó como una mezcla de nerviosismo y determinación. «Buenas noches, inspector, doctor. Qué bueno que llegaron», dijo don Evaristo, con tono suave, pero con una leve tensión en la voz. «Como le dije antes, esto es una tradición familiar. Quiero que lo vean por ustedes mismos. Pero deben entender que esto es algo que no se puede contar a nadie. Es algo personal». Mendoza asintió y, sin decir una palabra más, siguió a don Evaristo hacia el interior de la carnicería. Al principio, todo parecía en orden. El lugar estaba tranquilo, limpio, como siempre. Sin embargo, Mendoza no podía sacudirse la sensación de que algo terrible estaba por desvelarse. Cuando llegaron a la puerta del sótano, don Evaristo sacó una llave de su cinturón, una vieja llave de hierro que parecía haber sido usada durante décadas. La insertó en la cerradura y giró. El sonido metálico resonó en el aire silencioso mientras la puerta se abría lentamente. Lo que Mendoza y el doctor vieron al cruzar el umbral los dejó sin palabras.
Desarrollo de la cuarta parte. El sótano de los hermanos y la carne extraña. El sótano era grande, mucho más de lo que Mendoza había imaginado. Las paredes de piedra, frías y húmedas, parecían contar una historia de decadencia y abandono. El aire estaba pesado, cargado con un olor extraño que no era de la carne común que uno esperaría en una carnicería. Era algo más fuerte, más denso, como si el aire estuviera impregnado con un caldo que había estado cocinándose durante horas. En el centro del sótano había varias mesas de madera maciza, alrededor de las cuales descansaban bancos de hierro. Todo parecía estar dispuesto de manera meticulosa, como si se tratara de un espacio donde algo muy específico se estuviera preparando. En las estanterías había recipientes de todo tipo, algunos tapados con lonas, otros con etiquetas que Mendoza no reconoció de inmediato. Se acercó a uno de ellos y vio que las etiquetas no decían res ni cerdo. En lugar de eso, los frascos y las bolsas de carne estaban etiquetados con nombres de personas. Los ojos de Mendoza se agrandaron mientras leía algunas de las etiquetas. María González, Carlos Pérez, Ana Rodríguez. Todas con fechas de los últimos años. Don Evaristo, al ver la reacción de Mendoza, se apresuró a explicar. Es carne especial, inspector. Carne para clientes especiales. Hay personas que buscan productos de calidad superior, algo único. Somos conocidos por nuestra excelencia, por la tradición que manejamos aquí. Todo esto es para los que saben apreciarlo, los que compran lo mejor. Mendoza miró las etiquetas una vez más, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. Esas no eran etiquetas de animales. Eran nombres de personas, personas que probablemente ya no existían. No podía creer lo que estaba viendo. Intentó mantener la calma, pero algo dentro de él le decía que había llegado demasiado lejos para volver atrás. ¿Qué significa todo esto, don Evaristo?, preguntó Mendoza, su voz más grave ahora. Don Evaristo sonrió, pero la sonrisa estaba vacía. Lo que ve aquí es nuestra tradición, inspector. Nada más, nada ilegal. Todo está bajo control. Esta carne es para familias especiales que entienden lo que representamos. Son recetas ancestrales, métodos de preparación que vienen de nuestros abuelos. Nadie en Laureles se queja, nadie se enferma. Los clientes están satisfechos. Pero las palabras de don Evaristo no lograban calmar a Mendoza. Algo en sus respuestas no cuadraba. ¿Clientes especiales? ¿Recetas ancestrales? La carne no podía venir de personas. El doctor Sánchez, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante, mirando los frascos con una expresión de horror. Esto es imposible. ¿De dónde viene toda esta carne? No es normal. Los niveles de proteína, los compuestos en la sangre de los niños, no es lo que deberían estar consumiendo. ¿Esta carne es de personas?, preguntó el doctor, su voz temblando. Don Evaristo se quedó en silencio por un momento, y luego, con una calma perturbadora, respondió. Sí, doctor, es de personas. Pero no se preocupen, todo lo que hacemos aquí es por una causa mayor. Las personas que están en nuestros productos son aquellas que no tienen familiares que las reclamen, las que el sistema ha olvidado. Nosotros les damos un propósito. Las alimentamos a ellas y a las familias que lo necesitan. Mendoza sintió una oleada de repulsión. Ahora todo tenía sentido, pero de una manera aterradora. La carne que vendía no solo provenía de cadáveres no reclamados, sino que estaba conectada a un sistema mucho más oscuro, más retorcido, que había estado operando bajo el manto de la normalidad durante años. La tradición familiar de los Uribe no solo involucraba un negocio, sino algo mucho más macabro. El doctor Sánchez dio un paso atrás, mirando a Mendoza con los ojos abiertos de par en par. Esto no es solo un negocio. Esto es canibalismo. Y lo han estado haciendo en silencio, ocultando lo que realmente están vendiendo. El hallazgo de la carne en el sótano de los hermanos dejó a Mendoza con una sensación de asco y perplejidad. Las piezas del rompecabezas que había estado armando durante semanas ahora empezaban a encajar de manera aterradora. Pero aún quedaba una pregunta fundamental por responder. ¿Cuántos más estaban involucrados en este sistema de horror? ¿Eran los hermanos una excepción, o formaban parte de algo mucho más grande? Mendoza, aún con el eco de las palabras de don Evaristo resonando en su mente, observó nuevamente la llave que había usado para abrir el sótano. En ella había algo que no había notado antes, un grabado que parecía ser de un fabricante específico. La llave tenía las letras y 63 grabadas en un lado, y algo en esa inscripción le dio un escalofrío.
No era un grabado común de cualquier cerrajería. Aquella clave tenía una inscripción peculiar, algo que no coincidía con los estándares habituales. Mendoza sabía que ese pequeño detalle podría ser la clave para entender algo mucho más grande. Decidió investigar el origen de la clave. A través de contactos que había hecho a lo largo de los años, pudo rastrear a un cerrajero especializado en estas llaves antiguas. Este cerrajero, con cierto recelo, le confirmó que el grabado I-63 no pertenecía a un fabricante común, sino a una serie de llaves que se usaban para acceso a establecimientos privados de alto nivel, lugares donde se almacenaban productos muy exclusivos. Mendoza sintió que las piezas comenzaban a encajar de manera inquietante. La clave I-63, más que un simple medio de acceso a un sótano, era una señal de que los hermanos formaban parte de una red más grande, bien organizada. Mendoza no podía ignorar la conexión. Decidió seguir investigando más a fondo. Con la ayuda del cerrajero, rastreó los registros de llaves de esa serie. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. No solo los hermanos utilizaban esas llaves, sino que había más carnicerías en otras ciudades del país con el mismo patrón. Todo apuntaba a una operación organizada que se extendía más allá de Medellín. Desarrollo de la quinta parte, la revelación del sistema de la red nacional. A medida que Mendoza seguía desentrañando la red, se dio cuenta de que los hermanos no eran los únicos. Había otras carnicerías con un patrón similar. Familias endogámicas que se mantenían en el negocio durante generaciones, mantenían tradiciones ancestrales que nadie se atrevía a cuestionar y operaban en horarios nocturnos, cuando las inspecciones eran escasas. Lo más desconcertante era la regularidad con la que surgían estos negocios, todos con precios bajos y un aire de respetabilidad que camuflaba una operación mucho más macabra. A través de sus investigaciones, Mendoza descubrió que este patrón se repetía en otras ciudades del país, en Bogotá, Cali, Barranquilla e incluso en ciudades más pequeñas. En todos estos lugares, las carnicerías estaban vinculadas a familias que, de alguna manera, mantenían la misma estructura, negocios familiares que ofrecían carne a precios extremadamente bajos, casi siempre durante turnos nocturnos, y con la misma política de exclusividad para ciertos clientes. Además, todos los establecimientos compartían características comunes: la secretividad, el hermetismo y un control absoluto sobre quien tenía acceso a los productos más exclusivos. En cada ciudad, Mendoza descubrió que existía un círculo muy cerrado de clientes que sabían exactamente lo que estaban comprando, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Cada una de estas carnicerías parecía operar bajo el mismo código, bajo la misma tradición. No solo se trataba de carne, sino de una red que alimentaba a un sector de la población que estaba dispuesta a pagar por productos exclusivos, sin preguntar por su origen. A medida que Mendoza profundizaba en la investigación, comenzó a comprender que esto no solo era un fenómeno local, sino que había estado ocurriendo durante años, a nivel nacional. En sus visitas a otras ciudades, Mendoza fue recolectando información de testigos y antiguos empleados que, finalmente, se atrevieron a hablar. En algunos casos, las historias eran escalofriantes. Personas que trabajaban en estos establecimientos mencionaban rituales nocturnos, sacrificios y la utilización de carne humana en productos especiales. Era una red que operaba a la perfección, ocultando su verdadera naturaleza bajo la apariencia de un negocio legítimo. Los Uribe, al igual que las otras familias que operaban en las carnicerías, no solo formaban parte de un negocio, sino de una red estructurada que había logrado mantener su actividad oculta durante generaciones. Mendoza ya no podía negar la magnitud de lo que había descubierto. Esto no era un caso aislado de canibalismo en una carnicería. Estaba ante una red de operaciones que iba mucho más allá de Laureles. Lo que en un principio parecía ser un simple problema de salud pública, ahora era un caso de crimen organizado que involucraba a familias, funcionarios públicos e incluso autoridades locales, todas protectoras de este oscuro negocio que llevaba operando desde hacía décadas. La madrugada siguiente al descubrimiento en el sótano, la policía rodeó la carnicería de los hermanos. La detención de los Uribe fue rápida y efectiva. Don Evaristo, Absalón y Macedonio, los tres miembros de la familia que regentaban el negocio, fueron arrestados sin resistencia, aunque sus rostros reflejaban una mezcla de rabia y miedo. Sabían que su tiempo en la oscuridad había terminado. Mendoza observó cómo los tres hombres, esposados, fueron sacados del establecimiento. Sin embargo, lo que aún quedaba por descubrir superaba cualquier expectativa. Los forenses que llegaron al lugar encontraron pruebas que confirmaron lo peor de las sospechas de Mendoza,
Las víctimas de la carnicería no solo eran cadáveres no reclamados, como había afirmado don Evaristo, sino que muchos de ellos habían sido sacrificados. No eran simplemente cuerpos que habían sido olvidados por sus familias. Había evidencia de que algunas de las personas que llegaron a la carnicería fueron atraídas allí bajo diferentes pretextos y luego sacrificadas en el sótano, como parte de los macabros rituales que la familia Uribe había mantenido en secreto durante décadas. Los informes de la policía y los forenses fueron claros. No solo se trataba de canibalismo, sino de una red de complicidad mucho más extensa. Funcionarios públicos, médicos e incluso algunos miembros de la comunidad médica y social de Laureles estaban involucrados en encubrir la desaparición de estas personas. Los Uribe no actuaban solos. Contaban con una red de contactos que les permitía obtener cuerpos sin que nadie sospechara de su destino final. Las conexiones de la familia se extendían mucho más allá de las paredes de su carnicería, llegando a los sectores más altos de la comunidad, donde se mantenían en silencio sobre los horrores que se llevaban a cabo en los sótanos de Laureles. La magnitud del descubrimiento hizo que el caso fuera rápidamente uno de los más sonados en la historia reciente de la ciudad. La prensa local comenzó a cubrirlo con detalles macabros, y el barrio de Laureles, que había sido conocido por su tranquilidad y sus tradiciones, nunca volvió a ser el mismo. Las familias que habían estado relacionadas con la carnicería Los Hermanos se vieron arrastradas por la ola de revelaciones, y las preguntas empezaron a surgir. ¿Cuántos sabían lo que realmente ocurría? ¿Cuántas personas más estaban involucradas en este sistema que había funcionado durante tantos años, oculto a plena vista? Aunque los Uribe fueron arrestados y la red de complicidad fue desmantelada parcialmente, Mendoza sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. La operación no solo implicaba a la familia Uribe. Se trataba de una red más amplia, una estructura organizada que había operado en la sombra durante años, alimentada por el silencio de la comunidad y la protección de aquellos en posiciones de poder. Los Uribe fueron capturados, pero Mendoza comprendió que el mal verdadero rara vez se detiene con una sola detención. La red seguiría existiendo, solo que ahora se volvería más profesional, más discreta y difícil de detectar. En sus años de servicio, Mendoza había aprendido que los crímenes más oscuros a menudo operan bajo la apariencia de la normalidad. Las carnicerías, las familias respetables, las tradiciones que nadie cuestionaba. Todos estos eran elementos que podían esconder una verdad mucho más perturbadora. Aunque el caso Uribe parecía estar cerrado, Mendoza no podía dejar de pensar que las mismas estructuras que permitieron el funcionamiento de la carnicería Los Hermanos existían en otros lugares. Tal vez no en forma de carnicerías, pero sí a través de otros negocios que operaban al margen de la ley. Con el tiempo, Mendoza se retiró del servicio activo, pero nunca dejó de estar alerta. Su experiencia con los Uribe lo marcó profundamente, y continuó trabajando en la educación de otros inspectores y funcionarios de salud pública, compartiendo su conocimiento y advirtiendo sobre los patrones que podrían indicar una operación similar en el futuro. La clave estaba en la observación detallada. Desde el tipo de carne que se vendía, hasta las llaves con grabados extraños que indicaban que algo más estaba en juego. Mendoza publicó un manual, de manera privada, titulado Identificación de Operaciones Alimentarias Clandestinas, donde explicaba los signos que podrían delatar a estos negocios oscuros. El manual contenía información sobre lo que debía buscar un inspector: la presencia de llaves con grabados artesanales, negocios con precios excesivamente bajos, turnos nocturnos exclusivos, y familias que parecían demasiado cerradas y endogámicas. Aunque el manual fue rápidamente confiscado por las autoridades y prohibido oficialmente, algunas copias sobrevivieron y comenzaron a circular discretamente entre los inspectores y trabajadores sociales más preocupados. Años después, Mendoza se enteró de que otros casos similares a los de Los Hermanos habían sido desarticulados en otras ciudades de Colombia: Barranquilla, Cali, Pereira. Cada vez que la policía investigaba estos patrones, encontraba exactamente lo mismo: familias respetables que operaban en secreto, utilizando métodos antiguos y macabros para mantener su poder. Sin embargo, cada vez que se desmantelaba una operación, surgían nuevas. La red no desaparecía, solo se volvía más difícil de detectar. Hoy te dejo con una reflexión importante. Si alguna vez ves algo que no encaja, no tengas miedo de preguntar. Las respuestas incómodas podrían salvar vidas. Si notas algo extraño en tu comunidad, no dudes en contactar a las autoridades. Como vimos en este caso, el silencio puede tener un precio mucho más alto de lo que imaginas. No te conformes con lo que parece obvio, porque la verdad
Muchas veces está escondida detrás de las tradiciones, las apariencias y los negocios que parecen demasiado perfectos. Si alguna vez tienes dudas sobre lo que estás viendo, haz las preguntas que nadie más se atreve a hacer. La verdad siempre saldrá a la luz, aunque a veces sea necesario arriesgarlo todo para encontrarla.